Bienvenidos otra vez. En este bloque, donde estamos celebrando el Día del Internet, tenemos otro experto y quiero presentarles a Abraham, el doctor Abraham Becerra Romero. Él nos acompaña del claustro de Sor Juana aquí en la Ciudad de México. Y les platico un poco sobre él. Él es doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y es especialista en temas de estudios del lenguaje, desde la lingüística formal y el estudio descriptivo del lenguaje, hasta el estudio de la gestualidad asociada al habla. Ha formado parte de grupos de investigación sobre educación, alfabetización, escritura académica, prácticas comunicativas y sociales, así como distintos tópicos sobre la cultura escrita. En los últimos años se ha enfocado en estudios semiológicos aplicados a la comunicación de las empresas y de las marcas. Es un gusto tenerte aquí, Abraham, o debería decir doctor Becerra. En realidad es un gusto que nos acompañes porque es importante para nosotros tomar en cuenta cómo el Internet está cambiando el mundo, no solamente en los negocios o en la educación, sino cambia desde la manera en que nos expresamos. Y así cambia o moldea el lenguaje, que es en lo que tú te especializas, en lingüística. Entonces, para mí es un tema muy interesante saber desde la perspectiva de que cómo podemos conectarnos y cómo podemos comunicarnos en diferentes canales. Eso nos da la posibilidad de moldear las reglas, claro, de cómo se habla y cómo nos comunicamos. Y bueno, en este bloque, Germán Abraham estará hablando sobre redes sociales, un nuevo motor de la lectura y la escritura. Y pues te doy la bienvenida y te dejo que abordes el tema. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias. Ok, bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo quiero platicar un poco el día de hoy acerca de lo que tiene que ver con la escritura y la lectura dentro del contexto del Internet y también dentro del contexto de las redes sociales. Primero que nada quisiera que viéramos un poquito, entender que leer y escribir son dos procesos cognitivos que van entrelazados, pero son interdependientes de alguna manera, pero son dos procesos distintos y de alguna manera siempre se ha visto a la lectura y a la escritura sobre todo como una especie de don que pocos tienen, los literatos, los profesores, los investigadores, entre otros, sobre todo en décadas anteriores. No había, digamos, una mirada sobre la escritura y la lectura que estuviera más dirigida al placer, al arte. Eso siempre lo tenían otros. Eh, y bueno, a pesar de que no todos pueden escribir, esta acción también ha sido considerada como poco formal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la creatividad, con el arte y no tanto así con el trabajo, ¿no? En el caso de la investigación, del periodismo, de la política, la escritura siempre se ha visto como un compromiso muy fuerte, ¿no? No cualquiera puede aventarse a escribir algo que genere sobre todo un compromiso social. No se diga, por ejemplo, los periodistas no pueden escribir cualquier cosa. Es un compromiso con aquel que va a leer algo. Y esto también es algo que ha atemorizado por mucho tiempo a generaciones y particularmente en México. Para ilustrar esto un poco me gustaría mostrarles algunas gráficas que me di a la tarea de tomar de la encuesta nacional de lectura y escritura del 2015, que por supuesto tiene datos anteriores y que seguramente ya muchos datos han cambiado en la actualidad. Esta encuesta la realizó el Conaculta y bueno, en esta gráfica particularmente me gustaría que vieran qué fue lo que se preguntó.
Y decía, cuando usted era niño, sus padres lo llevaban a algún evento de tipo cultural, lo llevaban a espacios culturales, lo llevaban a talleres o cursos recreativos, eh, lo animaban a leer publicaciones que no tuvieran que ver con la escuela, lo animaban a leer o escribir otras cosas que no fueran también de la escuela. Y fíjense cómo entre más grandes somos, o a los que nos tocó ser un poco más grandes en aquella época, pues no teníamos tan incentivada esta parte y todo esto ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Eh, si ustedes ven estas dos gráficas, si bien la gente tenía libros en sus casas, no, lo que se hacía con ellos no era del todo una actividad que estuviera enfocada a la recreación, al placer incluso, a indagar sobre otras cosas, otros conocimientos. Generalmente la gente leía sola, era difícil que leyeran en familia o que papá o mamá nos leyera. Y desde luego se leía más con los maestros nos leían más. Bueno, ahora que tenemos el Internet, ¿cómo interactúa o cómo interactuamos? ¿Qué papel tiene el Internet en cuanto a la lectoescritura? Y bueno, es que ha habido un proceso de transformación en todos los hábitos de lectura y escritura. La gente ahora puede buscar información, elegir lo que quiere ver, leer, ver videos, ver imágenes. Y vamos, ya son también de alguna manera productos dados, pero hay la posibilidad de elegirlos. Posteriormente la gente comienza a tomar en sus manos lo que a mí me gustó llamarle la pluma electrónica y se da cuenta que no es tan difícil participar, que no es tan difícil escribir. Las páginas web, los blogs comienzan a desarrollarse con mucho mayor intensidad y no se diga, las redes sociales adquieren un papel relevante en la vida de la gente. Y aquí se desata que escribir, algo que comienza a hacer la gente, porque quiere participar, porque quiere expresarse, se empieza a traducir en publicar y leer se traduce en informarse. Es en este punto donde la calidad de la información requiere de mayor importancia. Va adquiriendo mayor importancia, se va haciendo mucho más relevante. En esta gráfica que seguramente ya cambió y han ido elevándose estos números de un 70% que en aquel momento mencionó que eran usuarios de blogs, de sitios web, de redes sociales y de libros. Aquí se puede ver cómo, si bien los libros siguen teniendo un papel muy importante, redes sociales, blogs y sitios web, bueno, pues se han ido para arriba y han ido tomando cada vez un lugar mucho más importante. Hay que tomar en consideración que toda esta información es tomada de percepciones y de una encuesta que se hizo a nivel nacional. Es decir, seguramente en las grandes urbes de México vamos a encontrar información distinta. En relación a que van a ser más elevado el número de porcentajes en relación al uso de sitios web, blogs y redes sociales. Ahora, ¿qué es leer? ¿Qué tenemos por leer en esta nueva reconfiguración de los significados sociales? Bueno, pues leer por ahora sigue siendo estudiar, sigue siendo leer una novela, sigue siendo leer el periódico, ya sea en papel o en línea, pero parece ser que todavía hay un poquito de dificultad en ver leer, cómo ver un blog, cómo buscar información para la tarea, para saber cómo hacer un mueble, para buscar un poema cuando se lo queremos regalar al novio, a la novia, para encontrar una receta, el ama de casa que está buscando una receta. Parece ser que eso todavía no, y menos ver una película con subtítulos. Esto solo por citar algunos ejemplos. Sin embargo, es importante notar que todo eso es leer. Entonces, fíjense, ahora tenemos en el mundo una comunidad que lee mucho y que escribe mucho. Le preguntaron en el 2015 a la gente con qué frecuencia lee blogs y de un 40% que dijeron que lo hacían, a nivel nacional, insisto, decían muchos diario, otros tantos ocasionalmente, otros varias veces a la semana, una vez a la semana, varias veces a la semana. Fíjense el papel que toma tan importante para ser diario y que esto ha ido contagiando obviamente a distintas personas a lo largo del tiempo. ¿Con qué frecuencia lee blogs? Un poquito más o menos lo mismo, de ese mismo 40% que dijeron que lo usaban.
Y posteriormente sitios web de la misma manera va ganando el diario, ¿no? Cada vez la gente lo utilizaba más. E insisto, después de 3 años seguramente ha cambiado esto mucho y se ha ido elevando mucho más. Em, Perdonen, tengo aquí un pequeño problemita, ya está. Ahora, en redes sociales encontramos un poquito más de participación, porque las redes sociales se lo llevan todo de calle. Por eso es que es tan importante el uso de las redes sociales en el Internet y cómo es que las utilizamos para leer y publicar. Ahora, eh, ¿qué entendemos en estos momentos por leer? Bueno, leer es involucrarse. La gente lee y escribe como nunca ha escrito en la historia. Em, Digo, no me voy a ir a datos históricos en este momento, nos vamos a simple y sencillamente lo que tenemos hace 2 o 3 décadas y podemos ver con mucha claridad que ahora la gente tiene muchísimo más participación, desea involucrarse y por eso es que las redes sociales son tan importantes. Entonces, Facebook, WhatsApp, redes sociales para educación, tipo Edmodo, el blog de alguien que quiere publicar algo sobre su negocio, o datos, o blogs literarios. Todo el mundo empieza a publicar y todo el mundo empieza a escribir, empiezan a tomar mucho más en serio el papel o el rol de compromiso que hay con lo que se quiere decir. Claro, hay diversidad de opciones siempre, ¿no? De la calidad de la información, pero ahí se encuentra. Esto es muy importante resaltarlo, la gente escribe y lee como nunca. Y bueno, esto nos lleva a una nueva configuración de la lectura y la escritura. Y aquí yo quise hacerme una pregunta que puede ser que no nos guste de repente. ¿Perdemos o ganamos con esto? ¿Perdemos con escribir en las redes sociales o ganamos con ello? Fíjense en esta gráfica que dice, ¿qué tanto le gusta leer? Y todavía vemos que no nos gusta mucho leer y a los que les encanta no les encanta tanto. Sigue siendo algo que ocurre de repente entre que si lo hago, no lo hago, es la tarea, no es la tarea, es algo que tengo que leer para el colegio o no, es algo que tengo que ver porque me interesó el tema, ahí se sigue presentando. ¿De qué manera, qué papel tienen entonces aquí la lectura y la escritura? Bueno, pues si nos vamos un poquito al qué perdemos, si nos queremos meter un poquito por ahí e indagar, fíjense que la lectura y la escritura en Internet y redes sociales están orientadas a la economía del esfuerzo cognitivo. Con esto no quiero decir que no hay un esfuerzo cognitivo a la hora de leer o de crear un texto en Internet o en las redes sociales, pero sí hay una clara tendencia a que el esfuerzo sea menor. Por supuesto que hay un esfuerzo grande en crear. Imagínense lo que es tener que dar grandes ideas en poco texto. Eso requiere de un gran estudio y de mucha estrategia, sobre todo a nivel cognitivo. Pero cada vez la tendencia es mayor hacia poder escribir poco y decir mucho con eso, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, los esfuerzos de las empresas, de las grandes empresas de comunicación, por ejemplo, Google hace grandes esfuerzos porque todo se acote cada vez más, haya menor cantidad de texto. Los esfuerzos de los creativos, de mercadotecnia, también de empresas, de las áreas de comunicación de las empresas hacen lo mismo. Hay esfuerzos de los creadores de contenidos también por decir poco, por decir mucho con poco, y los esfuerzos de la gente en redes sociales también van orientados a esto. Entonces de repente tenemos, no sé, alguna frase en Facebook, por ejemplo esta que de pronto ayer encontré por parte de una amiga, ¿no? Lo único bueno de engordar con Merlina es que todavía soy talla chica, ¿no? O no necesito terapia, necesito unos 45 días en Cancún. De pronto escribir se ha trasladado un poco a esto y esto forma parte de nuevas reglas del uso del lenguaje, nuevas reglas del uso del lenguaje en Internet y esto abre la puerta a nuevos géneros literarios con ese apellido, literarios. Escribir lo menos posible, pero con un contenido relevante. Mm,
Entonces, si lo vemos hacia más orientado hacia ganar, ¿qué ganamos? Bueno, pues vemos que informarse hoy en día es entendido como leer. No, pero no es la única manera de leer. Hay muchas otras formas de leer también. Y el hecho de que este sea un nuevo género que se está usando muchísimo, no nos debe de distraer de eso. Tenemos que también tratar de acercarnos. Publicar tampoco es la única forma de escribir. Hay otras tantas maneras de escribir, incluso en Internet. Leer y escribir implican grados de compromiso con uno mismo y con la sociedad. Cuando escribimos un poema, cuando escribimos una carta, un artículo científico, una obra literaria, ya sea un cuentito pequeño o una gran novela, si nosotros estamos interesados por la literatura y la queremos compartir a través de las redes sociales, a través del internet, vamos siempre tratando de pluralizar las formas de escribir. Pero es verdad, estos diversos géneros y subgéneros literarios que ya existían con anterioridad, ahora corren cierto riesgo de ser un poco desplazados. ¿Qué tenemos que hacer o hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mirada para conservar todo lo que tenemos y añadir los nuevos modelos de escritura y lectura? Bueno, la educación sigue siendo la vía principal para tener un abanico más amplio de posibilidades creativas y de conocimiento. Es decir, Internet y redes sociales no van a sustituir la manera, no únicamente la educación, y no van a servir únicamente para informarnos. Poco a poco hemos visto cómo también la educación se ha ido desarrollando al interior de las redes sociales y del Internet. Y esto va seguramente a repercutir en pluralizar las formas de escritura. La lectura, más que información, es reflexión. Eso es algo muy, muy importante. No olvidemos que leer y escribir implican grados de reflexión. Por eso es que no es la única manera informarse, la única manera de leer es informarse, o la única manera de escribir es publicar. La escritura y la lectura no están en riesgo propiamente. Los libros no van a desaparecer, pero el grado de involucramiento con los géneros literarios puede verse en riesgo si únicamente nos enfocamos en publicar. De manera que quiero concluir esta exposición realmente breve para hablar de un tema tan amplio, en decirles que tenemos que cuidar un poquito más lo que hemos construido como humanidad y también sacarlo a las redes sociales. Para mayor información, si de pronto alguien quiere hacer contacto conmigo o discutir un poco más del tema, dejo aquí mis datos. Y muchísimas gracias. ¿Ya estamos? 4, 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias, Abraham, por tu participación. Y tenemos saludos, nos siguen desde Veracruz, Estado de México, otra vez Michoacán, Hermosillo, Sonora. Gracias. Estamos también en algunos centros educativos y casas Telmex, en donde están proyectando la transmisión. Y, perdón. Ya. Bien. Ok, para continuar con la sesión de preguntas y respuestas, recuerden que pueden hacer sus preguntas en la transmisión, en el chat. Y yo tengo una pregunta importante. A mí me tocó la transición de secundaria, preparatoria. En secundaria mi exposición al internet era nulo, ¿no? Yo no tuve acceso a internet hasta recién el último año de la secundaria, primer año de preparatoria.
Y nos ponían a leer muchísimos libros, ¿no? Literatura y quizá no eran los clásicos de la literatura, pero no precisamente conectaban con el público, ¿no? Era lo que había. Ujú. Y entonces, para mí no era una actividad muy destacada la lectura o la escritura. Cuando yo conocí las primeras sesiones las primeras aplicaciones, plataformas de internet donde podías escribir y sabías que cientos de personas te podían leer a través de canales. A mí me tocó el Mirk, no sé si alguien se acuerde. antes de antes del ICQ, antes de Skype, antes de Messenger. Eh, Esta percepción de poder escribir y que cualquier persona en el mundo Te pudiera te ver. pudiera ver, te pudiera leer, cambió mi percepción de la lectura Ujú. y de la escritura también. Y para mí esto suma, ¿no? Y en la actualidad yo creo que los jóvenes, los que ahora están más activos en redes sociales, por ejemplo, estarán leyendo Cien años de soledad cada semana a través de su feed de Twitter, porque aparte cada vez tienen más aplicaciones, ¿no? Y me parece increíble la cantidad de información que pueden leer a través Sí, de un swipe de su dedo que dura 3 segundos. exactamente. ¿Cuántas palabras están leyendo ahí, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas datos comparativos de... Yo creo que en realidad creo que la gente está leyendo mucho, pero cómo era, digamos, en los tiempos donde la literatura, la opción de la literatura eran los clásicos Ujú. y la apertura a nuevos canales digitales, ¿no? O sea, si existe alguna comparativa en cuestión Sí, sí, de sí. letras o cantidad, porque, bueno, no sé si nos puedas comentar un poco. Sí, mira, la gente, la lectura siempre ha estado muy presente y sobre todo cuando alguien escribió una obra que de pronto tenía la suerte de pegar y recorrer el mundo, traducirse en distintas lenguas y demás, daba por consiguiente que hubiese millones de personas que lo pudieran leer, ¿no? Ujú. Sin embargo, la diferencia entre la cantidad que podía lograr esa magnitud de lectores no es comparable con la que hoy puede lograr cualquier persona, ¿no? Cualquiera siempre y cuando le dé o apriete el botón Claro. indicado, ¿no? Pero aquí la parte más importante es que esto se volvió masivo para todos. Esto te da la oportunidad de que tú puedas llegar a muchísima gente, pero al mismo tiempo puede hacer que te pierdas entre toda esa gente, ¿no? Entre todos los que están publicando. Ujú. Lo que quiero decir es que no es... sí hay estadísticas, no te tengo el dato en este momento, sí las hay después, puedo compartirlas. Eh, y no me quiero aventurar a decirlas porque no vaya a estar yo ahora equivocado, pero el problema, no el problema, el punto es que aunque, aunque creo que incluso ahora se puede escribir mucho más que leer, ¿no? Porque todo mundo puede llegar a escribir, pero no todo mundo va a elegir lo que tú hayas escrito para leer. Bien. Otra pregunta sobre las nuevas formas de comunicación. Como Ujú, lingüista, ujú, como especialista en las reglas de la comunicación, del lenguaje, eh, ¿cuál es tu opinión sobre las nuevas formas de comunicación? ujú, Hablamos solamente de la lectura y escritura, pero ¿qué decir de los videos, de las imágenes, ujú, que ya no necesariamente involucran texto, ¿no? ujú. Y se están adaptando a nuestro aprendizaje, a nuestra asimilación de información del día a día. Ujú. ¿Existen estudios de cómo se está modificando, reemplazando la comunicación? Sí, mira, van lentamente. Precisamente yo platicaba con algunos otros colegas que están dirigiendo algunas tesis al respecto y lo que están encontrando las nuevas generaciones es que efectivamente el video y el audio
pareciera ser que empiezan a desplazar un tanto la escritura. Pero la escritura de todos modos siempre va a estar ahí presente porque es un indicador, es decir, la escritura es algo que nos encamina. Por ejemplo, para ver estas conferencias, se tuvo que entrar a una página donde se tuvo que ver información, donde a su vez nos ligó con alguna breve introducción acerca del tema que íbamos a tratar. Ahí va a estar siempre la escritura como un indicador de cuál es el camino. El problema pudiera ser, si es que es un problema, que ya no sea el producto final. Modificación y sumar nuevos canales de comunicación. Sumar nuevos canales, nuevos géneros, porque esto forma nuevos géneros de comunicación, Claro. Nuevos géneros de escritura, incluso estas formas de comunicarse con estos nuevos lenguajes y supresión de algunos signos a la hora que escribimos un WhatsApp forman nuevas reglas que ahorita tal vez no son muy bien vistas, pero que en el futuro van a terminar por ser reglas que nos van a ayudar a hacer todo más veloz, porque ese también es un principio de la comunicación hoy en día. Efectiva. Menos palabras, más información. Menos palabras, más información. Lo importante es hacerla reflexiva. Perfecto. Pues muchas gracias otra vez a Abraham por acompañarnos y por tu sencillez de abordar estos temas que son realmente complejos porque involucran el cambio generacional y además de cómo se aborda la comunicación a través de la apertura de nuevos canales, en este caso del internet. Y para mí salimos ganando. Yo creo que la apertura de más canales nos pone a reflexionar más, ¿no? Y lo importante yo creo que es justo tener un análisis muy crítico de lo que vemos. Y sí, leemos más, pero también hay un trabajo consciente, un trabajo intelectual de discernir esta información. Y yo creo que ustedes como docentes tienen un trabajo primordial y muy respetable al abordar estos temas en sus aulas y abordar estos temas fuera del aula en investigaciones, como tú lo haces. Y pues no me queda más que agradecerte. De nuevo, tus datos de contacto los vamos a dejar aquí, por si alguien tiene alguna duda. La transmisión va a vivir también después en nuestro canal, por si hay alguien que no se pudo unir a la transmisión en vivo, vamos a estar también abordando preguntas después a través de sus contactos. Pues muchas gracias a todos los que nos ven en línea. No nos despedimos, vamos a una pausa y después continuamos con nuestra siguiente invitada para abordar un tema del internet en la nueva forma de hacer negocios. Continuamos con la transmisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.